Bueno, entonces, dando la palabra del Señor, combustible. Realmente, cuando consideramos las figuras de la iglesia, la manera en que Dios la verdad, la verdad de la iglesia universal, como también local, es que entendemos por las figuras cuál es la voluntad del Señor para con su pueblo. Y la verdad, hermanos, es que cuando nosotros resumimos o ocultamos las 12 figuras de la iglesia, es que tenemos una visión completa de lo que es el propósito de Dios para con su pueblo, que es la iglesia. Algunos recordarán algunas figuras. La Escritura habla de la iglesia como cuerpo, que es el pasaje que estamos considerando. Habla de la iglesia como edificio, como templo, como labranza de Dios. Alguien estará recordando quizás que el Nuevo Testamento menciona a la iglesia también como la novia, como la esposa de Cristo. Pedro en su primera carta menciona, ahí en el capítulo 2, verso 5 en adelante, menciona también varias figuras. El templo, la iglesia como templo, como linaje, como sacerdocio real, como nación santa. Quieren precisar algunas ideas o conceptos que el Señor nos enseña allí. Pero cualquiera sea el número, 10, 11 o 12, vale la pena, hermanos, por lo menos, no solamente una vez al año, o a veces no más de 2 años, recordar a través del ministerio, la enseñanza, específicamente aquellos hermanos que tienen la posibilidad de ministrar al pueblo de Dios aquí en San Felipe o en cualquier otro lugar, siempre estar recordando, aunque nunca va a ser majadero el tema, nunca va a ser algo de cansancio o repetición, porque es la voluntad del Señor precisamente que recordemos cuál es el ideal de Dios, cuál es la iglesia deseable para el Señor. No vamos a decir la iglesia perfecta, esa palabra no la encontramos en la Escritura. Perfecto somos en Cristo y perfectos seremos como congregación por toda la eternidad delante del Señor. Pero sí podemos usar una expresión que es la iglesia deseable, aquello que más se acerca al ideal de Dios, a la perfección, si ustedes lo quieren, de lo que Dios desea de cada congregación, de cada congregación, de cada iglesia local a través de la tierra. Entonces, el conjunto de estas figuras, de estas metáforas de la iglesia, constituyen en sí lo que el Señor quiere para con toda congregación, con toda expresión local del cuerpo de Cristo en la tierra. Ahí está su propósito, ahí está su ideal, ahí está lo deseable del Señor. Y no solamente es responsabilidad de los hermanos responsables, valga la redundancia, sobreveedores, o donde no haya ancianos, como dice la primera Tesalonicenses, los que presiden en el Señor, porque así lo entiendo yo. Usted sabe que no hay iglesia con ancianos de 6 meses. No sé si usted conoce alguna iglesia con ancianos con 6 meses. No lo hay. La primera Tesalonicenses fue escrita después de meses que Pablo huyó por consejo de los hermanos, por el alboroto en Tesalónica, y él escribe entonces la carta, tremendamente preocupado por la salud espiritual de los hermanos. Y ahí escribe una tremenda expresión, y dice, hermanos, tened paz entre vosotros, dice, reconoced, dice, a los que os presiden en el Señor, no, hermanos, con todo respeto y sin ser que fuese la única verdad, no veo más aquí. Hay hombres creyentes, especialmente creyentes, que han decidido preocuparse de los intereses de la asamblea. La asamblea jamás puede estar en el desgobierno, en el caos, en la confusión. Y esos hermanos espirituales que amaban al Señor y quisieron ocuparse de los intereses del Señor. Y con el corazón humano siempre es tan
aún del creyente, es tan voluble, tan especial. No faltaron las desconfianzas de qué pretendía este hermano, o qué pretende esta familia, o qué pretende este grupo de hermanos por tratar de tomar las riendas de las cosas del Señor. Y Pablo entonces tiene que decir, escribir, tener paz entre vosotros. Os ruego que reconozcáis a los que os presiden en el Señor y trabajan entre vosotros. 6 meses no es tiempo para ancianos. Con los años quizás el Señor levantó personas así. A veces en Valparaíso nos preguntan, ¿y dónde están los ancianos? Bueno, como alguien dijo una vez, teníamos que preguntárselo al Señor. ¿O quiénes serán los ancianos? Pregúnteselo al Espíritu Santo, porque solo Él es el que levanta tales hermanos. Y estamos en esa condición. Alguien podría decir una iglesia tan antigua, ¿sí? Porque la mayoría de los hermanos ya partieron. Hay una generación, nosotros vemos las fotos de los hermanos antiguos, hay toda una generación de hermanos que partieron. Y de repente partieron los hermanos que ustedes conocen, los más antiguos, ancianos de la asamblea. Se nos vino un tremendo peso a varios hermanos. Y muchos preguntan, ¿y cuáles son los ancianos? Una vez en una reunión, los hermanos que presiden, generalmente los más antiguos, los que tienen más experiencia, preocupados por las cosas del Señor, vieron que muchos creyentes se ausentaban de la asamblea. Y pasaba una semana, y 2 semanas, y 3 semanas, y de repente aparecían a la cena del Señor. Entonces los hermanos dijeron, y estaba yo presente ahí también, junto con ellos, dijeron, vamos a tratar de poner un poco de orden en esto. Y se pidió a un hermano que anunciara en la cena que había un plazo prudente, un tiempo prudente como para tomar la decisión de que si una persona se aparta un mes y se le llama y no aparece, o no da razón de su inexistencia, no sería prudente que se sentara a la cena del Señor. Es responsabilidad de nosotros, los hermanos, preocuparnos de aquellos que se ausentan, pero algunos simplemente se ausentaban. Entonces, en ese momento el hermano se levanta y establece y presenta esta forma de obrar a partir de ahora. Y un joven entonces levanta, el hermano dice, y si alguien entonces tiene que ausentarse por mucho tiempo, entonces avise a la asamblea, avise a los hermanos. Nos falta el joven imprudente que se levanta y dice, bueno, ¿y a quién tengo entonces yo que avisar? Como diciendo, ¿quién es el anciano? Gracias al Señor por la sabiduría del hermano y se levanta, hermano, avise al que usted considere como un hermano cercano, confiable para usted, de su inasistencia al hacer eso. Porque si ese día, mi hermano, uno de los hermanos ahí que dio la noticia, dice, avíseme a mí o avíseme a tal hermano, ese día nosotros nos estamos estableciendo como ancianos y no tenemos esa presencia. En algún momento la iglesia toda va a reconocer el llamamiento del Señor en ese ámbito sobre alguno de estos hermanos. Hemos aprendido por experiencia que los hermanos responsables no necesitan posicionarse en el pueblo de Dios, sino que el mismo pueblo de Dios, la grey de Dios le abre espacio cuando reconoce la condición espiritual, el trabajo, la preocupación, el amor de aquellos hermanos. Entonces, efectivamente, hermanos, nos hemos desviado un poquito del tema, pero quiero solamente decir que efectivamente hay los que trabajan para el Señor y hay aquellos que definitivamente a través del tiempo han sido reconocidos como tales. Los hermanos responsables en toda asamblea o ancianos, si los hay, que es lo deseable del Señor, que los haya, son aquellos que debieran también considerar la posibilidad de estudiar en forma personal y profundamente todas estas figuras de la iglesia, porque ahí está el manual, permítame decirlo, está el manual, ahí está el parámetro, ahí está lo que el Señor desea. Señor, ¿cómo debemos ser? La iglesia de San Felipe, la asamblea de Valparaíso, permítame decir, la asamblea de Santa María. Señor, ¿cuál es tu voluntad para con nosotros? Somos familia, ¿cómo debemos actuar como familia? Tú nos ves como labranza de Dios. ¿Qué debemos hacer para que permitamos que la palabra de Dios vaya produciendo el fruto, el crecimiento espiritual? Y si no lo hay, nos preocupamos, ¿no es cierto? Porque la idea del Señor es que crezcamos espiritualmente.
En cuanto al servicio al Señor, la iglesia es contemplada como un edificio. Por lo tanto, el concepto de edificio, al igual que el del cuerpo, demanda el servicio, el enseñar la palabra de Dios, de acuerdo no solo a la doctrina, sino una enseñanza basada en la persona y en la obra de Jesucristo, sabiendo que todos los que edifican sobre el fundamento que es Cristo tendrán que dar cuenta delante del Señor. Si la iglesia es un rebaño, habrá quienes la pastoreen, y aquellos hermanos que sienten especialmente en su corazón esa necesidad, eso que les compele a preocuparse de los hermanos, actuarán libremente en beneficio del pueblo de Dios, pastoreando la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor desea de las ovejas? Requiere de hombres que realmente alimenten, pastoreen, apacienten las ovejas. Entonces, como ustedes van dándose cuenta, estas 12 figuras representan todo el ideal del Señor para con su iglesia. De las 12 figuras, una de las más preponderantes y de especial valor es el hecho de que la iglesia, hermanos y hermanas, también es vista como un cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo. Y a través de los años, especialmente, ha sido mi meditación. No pretendo decir que el tema yo lo he agotado, creo que hay mucho que aprender de esta verdad, pero ha sido mi meditación en cuanto a la importancia de entender, de comprender nuestro privilegio, nuestra posición, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, porque de eso depende realmente no solamente el crecimiento, la expansión del pueblo de Dios, sino que el crecimiento espiritual, el desarrollo, el trabajo, el mancomunado, coordinado, etcétera, del pueblo de Dios. Si cada creyente entendiera en primer lugar la responsabilidad que tiene y el privilegio de ser parte, miembro del cuerpo de Cristo, y el lugar y la tarea y el aporte que debe hacer, realmente la verdad del cuerpo se transformaría en una bendita experiencia en el pueblo de Dios. El Señor sabe que estas verdades son frágiles. A veces preguntamos, ¿por qué el Señor no ideó un ejército? ¿Por qué el Señor no hizo una empresa? ¿Por qué el Señor no hizo una monarquía? ¿Por qué el Señor no habla de un sistema estructurado, humano? No, Él habla simplemente de un cuerpo, donde cada miembro tiene su propia vitalidad, donde cada miembro depende uno de otro, donde hay una necesidad mutua de aporte, de crecimiento, de compartir también, donde hay una cabeza que lo gobierna todo y debe dirigirlo todo, y ante la cual se debe referir todo, y que organiza y que dirige y que guía en medio del pueblo de Dios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de enseñar estas verdades allí con los hermanos en Quillota, y especialmente porque los hermanos de Quillota han sido bendecidos eh, por la presencia de varios hermanos que han llegado de otros grupos, de denominaciones, especialmente el pentecostalismo. Gente salvada, sí, pero en el error del pentecostalismo. Ellos nunca entendieron esta verdad del cuerpo de Cristo. Un día entonces uno de los hermanos ahí, Marcelo, que es un hermano responsable, pregunta a los hermanos Valparaíso, hermano, ¿qué posibilidad hay que nos ayuden en ministrar sobre estos temas? Porque los hermanos aquí, ellos quieren ser enseñados respecto a estas verdades. Nosotros las podemos enseñar, pero es bueno cuando otros hermanos, con toda libertad también, sin tocar temas coyunturales dentro de la asamblea, lo pueden hacer. Y estos hermanos, que ya no les llamamos pentecostales, sino que son realmente creyentes ahora, se han sorprendido de cómo la iglesia puede funcionar así, dicen. No es un caos, le decimos. No es un desgobierno, sino que es la verdad del cuerpo. Ellos vienen de un sistema estructurado, donde se fija los temas anuales, donde hay un hombre que gobierna, que es el pastor, la pastora, ¿no es cierto? Donde todo un sistema como un ejército, todo tiene su reglamentación, todo tiene su estructura. Y ellos no entienden cómo no hay alguien que esté encima haciendo que todas las cosas funcionen, como en una institución humana.
Nosotros le hemos enseñado a partir de la verdad del cuerpo que realmente una de las grandes bendiciones es el hecho de que cada miembro de la iglesia local, que es expresión del cuerpo de Cristo, sensible al Espíritu Santo y a la cabeza, puede disponerse al servicio. Cada uno tiene su lugar. En cuanto al gobierno, al cuidado de la iglesia, sabemos que el Señor necesariamente siempre, fielmente va a proveer hermanos, sobrevedores y ancianos, diáconos, usamos la palabra servidores, que esa es la verdadera expresión, hombres que están al servicio en el ministerio, en lo práctico, en lo espiritual o en lo doméstico, en medio del pueblo de Dios. Y todos los hermanos, todos, siendo miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estar dispuestos a cumplir con el aporte, con el don, con la capacidad que el Señor nos ha dado. Estos hermanos pentecostales pensaban que tiene que haber una organización humana que lo dirija todo, que lo administre todo, que fije las metas, que fije los propósitos, que fije las tareas anuales. Y no entendían la verdad del cuerpo. Y les fue tremendamente incómodo para ellos, por la falta de enseñanza, tener que estar en una asamblea donde parecía que nadie tomaba las decisiones y nadie tenía que hacer los programas anuales. Nosotros le decíamos, mire hermano, realmente la verdad de la palabra es que hay una cabeza en los cielos y tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo está en medio del pueblo y Él trabaja en medio del pueblo del Señor. La organización humana, el gobierno del hombre siempre daña y destruye. Yo voy a decir algo que a lo mejor muchos se van a impresionar, pero lo dicho también parece con los hermanos de Santa María. Si ustedes me piden elegir entre el tiempo de la monarquía, a partir de Saúl, y todo el periodo de los reyes de Israel y Judá, y el tiempo de los libros de los jueces, yo prefiero 1000 veces el tiempo del libro de los jueces. Porque en el tiempo del libro de los jueces muchas veces resaltamos, y a veces quizás excesivamente, la expresión, y en aquel tiempo no había rey sobre Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es cierto, pero cuando usted lee el libro de los jueces, y especialmente en esa joya que está en medio de ese tiempo, que son los tiempos de Booz y Ruth, tiempos hermosos cuando efectivamente los jueces se sujetaban a la dirección, y voy a usar una palabra, a la cabeza, digámoslo así, al, al, al que era la monarquía real, que era Dios mismo, había victoria, había triunfo, había progreso de parte de Dios. El sistema en el libro de los jueces era muy frágil, dependía de la condición espiritual de los llamados líderes, en este caso jueces, dependía de la piedad, de la sujeción, de la obediencia de los hombres y mujeres piadosos en Israel. De manera que cuando los enemigos pretendían destruir, dañar, robar los frutos que representan los frutos espirituales para Dios, ellos se sujetaban al poder de Dios. Nunca los jueces sabían con cuánta gente contaría. Estaba lo impresionante allí que de más de 40.000, finalmente Gedeón logra una victoria con 300. La planificación humana del ejército, de los asuntos de Estado, hubiese contado con esos 40.000, pero el Espíritu de Dios no los necesitaba. Bastaban 300, porque 300 estaban dispuestos y sensibles al llamado del Señor. Entonces, el periodo de los jueces tiene efectivamente muchos problemas, ante los cuales hay que ocultar hasta la vista. Cuando la Biblia habla del sacrificio de Jefté, el Espíritu Santo pone un velo como para no ver lo trágico del ofrecimiento de una hija. Entre paréntesis, yo creo que sí se ofreció. El Espíritu Santo pone un velo de silencio sobre aquello. O lo que pasó ahí en el desastre de Benjamín, que casi desapareció Benjamín por el acto judicial de las tribus en contra de un hecho deleznable, terrible, inmoral que nunca se había cometido. Los fracasos, eh, la reticencia del mismo Sansón. Eh, Normalmente en el libro de los jueces vemos aspectos negativos, pero debemos rescatar una verdad. ¿Sabe cuál es la verdad más importante del libro de los jueces? Y que tiene que ver con la verdad del cuerpo. Es que no importa el desastre de Benjamín, el posible sacrificio de Jefté,
los fracasos de Sansón, la debilidad del hecho de que una mujer, no porque ella lo quiso, sino porque no había nadie más como Débora, tuviese que guiar a la nación de Israel. Y todas las debilidades del libro de los jueces eh, son un aspecto que tiene importancia, pero no tanta importancia como el hecho de que finalmente, hermanos, ¿quién gobernaba en Israel? ¿Quién era el rey de Israel? Era Dios. Porque cuando termina el periodo de los jueces, cuando Israel, mirando a las naciones, dice, queremos un rey. El periodo de los jueces duró 400 años. Débiles o no, con muchas fallas humanas, propias de la obra de Dios. No de la obra de Dios, sino del aspecto humano, en la obra de Dios. Había un aspecto que Israel tenía como un gran tesoro, que Dios era el juez, que Dios era el rey. Y el Señor le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me desecharon. A mí me desecharon. La nación completa, después de 400 años, en que yo he sido el sostén de ellos en su debilidad, les he dado por el Espíritu Santo, le he levantado jueces, yo les he dado la victoria. Muchas debilidades tenía Israel, pero el error más grande que cometió, y que está patente en la Escritura, y Samuel lloraba por eso, es que desecharon a Dios. Tú ya no serás más la cabeza, no más nuestro rey, no más teocracia, será una monarquía dirigida por hombres, al estilo de las naciones. Hermanos, ¿no le parece que la iglesia tiene mucha debilidad? Nosotros, cuando actuamos en madurez como miembros del cuerpo de Cristo, la totalidad de la iglesia, cada miembro ocupa su lugar y maduramente, qué hermoso todo funciona. Pero así de frágil es la verdad del cuerpo, es como no más entra un virus y el cuerpo se resfría y se enferma. Así también, cuando un miembro no, no funciona a la altura de su posición y privilegio, cuando no aporta, cuando no es sensible, cuando no ocupa el lugar que el Señor le ha puesto, el cuerpo empieza a tener dificultades, hay grandes dificultades, pero la gran bendición es que hay una cabeza, que es Cristo. Entonces, estos hermanos pentecostales, muy queridos, que ya los pentecostales decíamos, mire, usted va a ver muchas debilidades en medio del pueblo de Dios. A lo mejor va a haber muchas cosas que no son estructuradas como ustedes lo ven, pero es una verdad que el Señor nunca va a transar. Y es que Él ha establecido que su iglesia es un cuerpo y Él es la cabeza. Miembros débiles o no, maduros o inmaduros. Algunos funcionando u otros actuando en contra del cuerpo, no importa. La verdad del cuerpo, el Señor nunca la va a transar. Es frágil, hermano. Es maravillosamente frágil. Bendita, bendita experiencia. Cuando una asamblea realmente, cada uno de sus miembros maduramente aportan lo que tienen que aportar como miembros del cuerpo. Todo funciona bien. Bajo la dirección de la cabeza, en la guía de los hombres espirituales, ancianos o los que presiden, bajo la dirección de la palabra de Dios. Pero así también, humanamente, cuando la carne, cuando el interés personal, la amargura, la envidia y tantas cosas que también Pablo menciona aquí, escrita a los Corintios, se prevalecen, olvidándonos que hay una cabeza y olvidándonos que hay una sujeción como miembro al cuerpo, el cuerpo funciona con dificultades, se enferma, hay conflictos, pero Dios no va a cambiar por eso. Nuestra debilidad, nuestra falta de madurez, nuestra falta de entendimiento de lo que debe ser mi aporte, porque yo no vengo tanto a recibir, sino que también vengo a aportar en medio del pueblo de Dios, no es la razón para cambiar el modelo. Quiero insistir en eso, y lo vamos a insistir siempre. El Señor no va a cambiar el modelo que ha establecido de la iglesia como un cuerpo, como expresión local del cuerpo de Cristo, y la cabeza en los cielos, dirigiendo todo a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. La cabeza que está en los cielos, que es Cristo, nos habla a través de su palabra y a través de los dones que la da. Por eso la iglesia no es lugar para espectáculos, para eh, ocasiones especiales. Alguien podría decir, bueno, yo quiero cantar,
yo quiero decir un poema, alguien decir yo quiero hacer una presentación y tantas cosas. No, no, la iglesia se junta para escuchar la palabra de Dios y la voluntad de Cristo, la cabeza de los cielos, se refleja a través de los dones que Él ha dado para enseñar a la iglesia. Por eso en 1 Corintios 12, 13 y 14, Pablo hace énfasis, procurar los dones mejores. No quiere decir vayan en busca de un don. No, nadie puede alcanzar un don, han sido ya dados. Procurar los dones mejores significa dar espacio a los dones que edifican. Dar espacio a los dones que edifican. Qué bueno que se cantan 2 himnos solamente, y no 3, 4, 5 y 6, y se reduce el espacio a la exposición de la palabra, que es la que edifica. ¿Cómo Dios habla a la iglesia? Lo hace por su Santo Espíritu, a través de su palabra, usando los dones que ha dado, y que levanta en medio del pueblo de Dios para la iglesia. En la cena del Señor, la iglesia adora, nosotros entregamos al Señor nuestro culto, nuestra alabanza, nuestra adoración. A través de la oración también nos comunicamos con el Señor, pero es a través de su palabra y los dones que Él ha dado, es que Él habla a la iglesia. Por eso entiendo yo que los hermanos en todo lugar deben procurar siempre que la palabra de Dios tenga el primer lugar, el mayor tiempo posible, porque solo eso realmente edifica. Hermanos, no, yo personalmente digo, es mi opinión personal, que no cambio el tiempo de los jueces por el tiempo de la monarquía, porque es interesante ver que el tiempo de la monarquía trajo más desastre, más desastre. Miren los reyes de Israel. Miren los reyes de Judá, excepciones, el desastre moral y espiritual. Dios gobernaba en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel era sensible y obediente a su palabra. El juez tocaba la trompeta y todos los que tenían amor hacia el Señor aparecían de las distintas tribus de Israel, aparecían para pelear a la batalla. Jefté, Sansón y todos los demás jueces nunca podían hacer un catastro de con qué contaban para pelear, porque los que el Señor tocaba en su corazón eran los que venían a las grandes batallas. Así que hermanos, Dios, el Señor cuando mira a la iglesia, la mira como un cuerpo cuya cabeza está en los cielos, la mira en toda su fragilidad, pero también en todas las múltiples bendiciones y posibilidades que se pueden llevar a cabo cuando efectivamente el pueblo de Dios entiende esta verdad. Hemos leído ahí los pasajes, yo sé que los hermanos los conocen, voy solamente a recordar que en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y también en Efesios 1, 22, el Señor, el apóstol Pablo expresa esta bendita verdad del cuerpo. Es un misterio que estaba escondido desde los siglos antes, dice Efesios capítulo 3, pero que especialmente a través del apóstol o los apóstoles fue revelado. El cuerpo de Cristo es la unión entre judíos y gentiles en un cuerpo. Se sabía que los gentiles serían salvos. Hay profecías en el Antiguo Testamento. La promesa, el pacto con Abraham sería, dice el Señor, serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra, los gentiles. Pero la unión entre gentiles y judíos en un cuerpo espiritual, cuya cabeza sería Cristo, no estaba revelado en la palabra de Dios. Fue ampliamente revelado a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. La verdad del cuerpo nos habla de una cabeza en los cielos que, que es el que gobierna, habla de la unidad del cuerpo de Cristo y habla también de su funcionalidad. Nosotros no sabemos cuántos creyentes hay en el mundo, solo Dios lo sabe. Las instituciones humanas como el Vaticano, como Salt Lake City en Utah, donde están los mormones, eh, la, los de Brooklyn, ahí los testigos de Jehová que tienen tremenda infraestructura en Brooklyn, y otras organizaciones tendrán su catastro de fieles, pero la iglesia no hay un catastro. Por eso no puede ser destruida, ni perseguida en su totalidad, porque solo el Señor la conoce. Entonces habla de la unidad. Nosotros tendemos a dividir el cuerpo, pero universalmente Dios lo ve como una sola unidad. La iglesia en su totalidad universal es vista como una sola totalidad.
de manera que cada creyente, independientemente del lugar donde se reúna, si ha creído en Cristo, tiene el Espíritu Santo, es una nueva criatura, es parte de la Iglesia Universal. Pero la voluntad de Dios es que en cada lugar geográfico haya una expresión geográfica, visible, local de esa Iglesia Universal, donde 2 o 3 han sido llamados de la manera que puede leerse. Nosotros tenemos ese letrero ahí, y acá también parece, porque donde están 2 o 3 congregados a mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y se puede leer así. Me acuerdo que don Andrés siempre lo enseñaba así. Don Andrés Tenja lo enseñaba los que han sido llamados así. No es que los hermanos de San Felipe un día, en 1960 o antes, hay una foto antigua ahí, se pusieron de acuerdo para formar una iglesia. No, no, fue el Espíritu Santo, a través de los instrumentos que él usó, que llamó a pecadores al arrepentimiento, a la salvación, se convirtieron al Señor. Yo no sé si los hermanos San Felipe tienen la historia de cuáles fueron los primeros, pero los primeros que fueron llamados, y luego los agregamos nosotros, bendita gracia de Dios por eso, a través de los años, fuimos llamados, hemos sido llamados, ¿cierto? Hemos sido congregados a una persona. Entonces, una iglesia local está constituida por gente, por personas, pecadores que han sido salvados por la fe en Cristo y que han sido reunidos a una persona en algún momento. Y la formalidad de esa reunión no se hizo mediante una escritura mandada al diario oficial o una institución. Simplemente hubo conciencia de los hermanos que evangelizaron que ya había un, un cuerpo de creyentes. Normalmente una linda práctica es establecer el funcionamiento de la iglesia celebrando la cena del Señor. Hermano, las asambleas tienen muchas debilidades, pero una de las fortalezas y que nunca debe ser perdida es el tiempo y el privilegio que se le da al Señor en cuanto a la cena. Yo recibo muchos devocionales. Hay un devocional que recibo en inglés, se lo compartí, no sé a qué hermana aparece de Valparaíso. 2 minutos, en inglés y en castellano. Si usted quiere estudiar y aprender algo, ahí tiene exactamente la traducción. Y es de creyentes bautistas. Y el domingo en la mañana con mi esposa esperábamos que ese domingo me enviaran un WhatsApp o un devocional que hablara del Señor. Nada del Señor. Una mención espuria. Nada de la cena. No, no, la predicación, el activismo, está bien, y esto otro, pero el tiempo para el Señor en el primer día de la semana, nada. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasa con esos grupos que no dedican el tiempo que el Señor merece? 2000 años ya se viene celebrando las cenas y es una bendición que nunca se debe realmente perder. La verdad del cuerpo nos habla entonces de una iglesia universal donde el gobierno es a través de la cabeza que existe, donde se expresa la unidad que el hombre jamás podrá destruir, porque fue forjada en la cruz del Calvario. Hay un cuerpo, dice la carta a los Efesios capítulo 4. Nosotros somos llamados a mantener esa unidad porque ha sido obrada por Dios. Y también hay una funcionalidad. Vamos a ver conceptos como cooperación, como simpatía, como compasión, como coordinación, como involucrarse, como compromiso. Todas esas expresiones están presentes en esta verdad del cuerpo. Eh, la carta a los Efesios presenta la verdad del cuerpo en el aspecto universal, y los hermanos aquí en San Felipe lo saben. Romanos 12 y Corintios 12 presenta el aspecto local, porque Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ahí en el capítulo 12, verso 27. Vosotros, lo dice una iglesia local, sois la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cristo no es visible a los hombres, no es visible a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro hablar, de nuestro comportamiento, del predicar. Cristo se hace visible, patente, se magnifica al mundo a través del testimonio personal, pero sobre todo congregacional del mundo. Por eso somos la expresión. El cuerpo expresa a la persona. Y la iglesia local es una expresión de la persona más bendita, que es la persona de Cristo. Por lo tanto, esta verdad pone una tremenda responsabilidad sobre nosotros.
El mundo no solamente ve un grupo de personas que dicen reunirse al nombre del Señor, deben ver un testimonio de Cristo en su vida hacia afuera. De ahí entonces que las tristes contiendas o dificultades y divisiones entre los corintios era una contradicción tremenda de la verdad del cuerpo. Por eso Pablo le tiene que insistir en esa verdad. Ustedes que han estudiado el Nuevo Testamento se darán cuenta que a los efesios, un solo versículo, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza del cuerpo. A los romanos, unos cuantos versículos más. Pero a los corintios, como niños inmaduros que no han entendido esta verdad, tiene que dedicarle todo el capítulo 12 para hablar de su privilegio como miembro, de su responsabilidad, de su aporte, de los dones y también de aquellas cosas que no estaban actuando bien, donde el cuerpo no estaba funcionando porque había miembros que estaban dejándose llevar por su propia carne. Por lo menos hay dos cosas que el apóstol va a tener que lamentar. En primer lugar, la envidia de algunos o el descontento de algunos de no querer aceptar el lugar, el don o la capacidad que el Señor les dio. No estaban conformes al culto. Querían ser ojos, querían ser boca, querían ser visibles. Porque no soy boca, no soy del cuerpo. Es decir, ellos mismos se excluyeron del cuerpo. Porque pensaban que en el lugar donde estaban no se les estaba dando el espacio o las posibilidades de poder expresar su servicio al Señor. ¿Y qué podían expresar si no tienen las capacidades? No pueden expresar. Uno tiene que ser sincero delante del Señor. Habían algunos que teniendo cualidades impresionantes, sorprendentes, como son los dones que son sobrenaturales, estaban subestimando a los otros. Estaban pensando que eran imprescindibles. No hay nadie imprescindible en la asamblea, por muy dotado que sea. De alguna manera el Espíritu Santo levantará otros u otros. Pero habían esos dos extremos, los que se ufanaban de sus capacidades, en desprecio de aquellos hermanos que eran aparentemente, no tenían nada visible o impresionante o que ser destacado, pero que tenían una gran función también en medio del pueblo de Dios. Y estaban aquellos que también no estaban conformes con lo que el Señor les había dado. Por lo tanto, sabotearon el cuerpo. ¿Sabe qué significa sabotear el cuerpo? Significa porque yo no puedo hacer esto, yo no cuente conmigo. ¿Se imagina que el hígado un día diga, no cuenten conmigo hoy día, yo quiero ser boca? Así que no van a contar con mi aporte. O un día el corazón diga, porque no soy ojo, no cuenten conmigo, yo no voy a estar, no voy a funcionar más, no me involucro más. ¿Usted cree que eso no tiene consecuencia? Claro que la tiene. Eso es sabotear el cuerpo. Así como nosotros vamos a dar cuenta por lo que hacemos o no hacemos, sea bueno o malo, el que sabotea el cuerpo de Cristo, queriendo otro lugar y privando a la iglesia de su servicio, de ese beneficio, va a tener que dar cuenta delante de sí. Desde ya se está perdiendo una gran oportunidad de servicio. Está dejando a la iglesia privada de lo que el Señor le dio para compartir con ella. Entonces están los saboteadores del cuerpo y aquellos que también pensaban tomar el control de todo, con autosuficiencia, en desmedro de los demás. Es todo carnalidad, todo infantilismo espiritual, todo es inmadurez. Si tan solo estos dos extremos hubiesen pensado delante del Señor, contentos, agradecidos, dichosos, por amor al Señor, en compromiso a su persona, en aportar lo que el Señor les haya dado en beneficio del pueblo de Dios, si tan solo lo hubiesen puesto al servicio del cuerpo, las cosas hubiesen sido distintas. Era el problema del conocimiento, era el problema de la educación, era el problema de la falta de palabra. Ahí en Corinto no había mucha palabra. Ustedes lo han estudiado los primeros capítulos, los primeros 4 capítulos. Había mucha palabra. Era el problema de madurez espiritual. Hermanos, vamos a verlo ya con más detalle mañana. Mañana vamos a entrar de lleno en la responsabilidad que nosotros tenemos
cada mujer presente aquí, cada varón también, maduramente, entendiendo el aporte que tú debes dar en beneficio del pueblo de Dios. Si tú actúas de esa manera, vas a influir poderosamente en el ámbito de comunión y de servicio en medio del pueblo de Dios. La madurez de una asamblea quizás se pueda medir de esa manera, por la manera en que los miembros actúan, en su entendimiento de su posición y su responsabilidad en el servicio al Señor. De manera que el miembro que aparentemente es más inadvertido, que entrega su tiempo inadvertidamente para preparar el local. A mí me encantaba nuestro hermano Pedro Moya, enfermo hoy en día. Los primeros años que él fue a San Antonio, siempre me decía, yo lo único que le dije a los hermanos, yo quería ir a preparar el local, asear el local en San Antonio, para que los que quisieran predicar, para que los baños, para que las camas, estuviese todo dispuesto para servir al Señor. Ese era el sentir de aquel hermano. Puedo hablar de él porque ahora él está convertido en su mente. Pero él tenía quizás no las capacidades de, de expositor, etcétera. Tenía lo que todo servicio necesita. Tenía el corazón de servicio. Así. Muchos pueden ser boca y tener conocimiento y capacidad, pero puede que no tengan la actitud de servicio, que es la principal condición para servir así. Y el hermano sí lo tenía. Finalmente, el que pretendió ir para preparar todo para los hermanos es el que predicó y ministró dentro de su capacidad que el Señor le dio y pastoreó y se enfermó. La gloria, en la gloria, podrá verse los resultados de ese servicio al Señor. Actitud de servicio. Pero algunos querían ser boca, algunos querían ser ojos, algunos querían ser manos, ser visibles, pero otros sí tenían la actitud de servicio, como el corazón, como el hígado, como los intestinos, o el páncreas, o lo que sea, que están escondidos, pero dando su esencial y vital servicio al funcionamiento del cuerpo. Pablo tiene que decirle a estos inmaduros, algunos soberbios, algunos ufanados, orgullosos de sus aparentes capacidades, que no tenían la actitud de servicio que se necesitaba en el cuerpo. Y aquellos que se sentían en desmedro, a lo mejor con capacidades que no eran visibles en el pueblo de Dios, tenían que enfatizar el privilegio que ellos tenían. Estaban rechazando lo que Dios les había dado, el privilegio de servir al Señor. En cosas materiales, en oración, en lo invisible ante el pueblo de Dios. Había entonces la desconformidad y había la pretensión de conformidad y pretensión de otros. Ambos extremos no tenían la condición para servir. Pero no se puede servir al Señor quejándose, desconforme, sino con gozo, eh, ardientemente, pelando papas, o cebolla, o lavando los baños, pero con gozo delante del Señor. Si esa es la labor que el Señor me ha dado. Don Carlos Smith, anciano de la Asamblea, los últimos años dedicó todo su tiempo a tener los baños limpios para la Asamblea, teniendo la capacidad de ministrar y predicar, pero enfatizó mucho el servicio práctico en el pueblo del Señor. Y aquellos que tenían capacidades, en su orgullo, en su desprecio a los demás, tampoco tenían la actitud de servicio que demanda el Señor. Todo aquello era pérdida. Todo el trabajo invertido, o en queja o en orgullo, fue pérdida. No hay duda, en el tribunal de Cristo va a ser pérdida. Entonces, el apóstol ha dedicado todo este capítulo con tanto detalle para llevarlos a un tema de fondo. Vosotros, dice, que habéis sido dotados, llenados
con tanta gracia de parte de Dios, no estáis actuando como creyentes maduros que están haciendo uso de su privilegio, de su posición y de las capacidades que el Señor les ha dado. Ustedes están actuando como niños, que están peleando por juguetes, que están peleando por posiciones, porque están peleando por quién lo hace mejor. Ha habido una verdadera lucha, una contienda. El que predica bien y ministra bien, el otro que se ve subestimado o se ve que se le hace sombra, trata de hacer un doble esfuerzo. Es como si la boca quisiera ver un doble esfuerzo para superar al que lo hace bien, porque tiene el don de Dios. Empieza entonces la contienda y se pierde el objetivo, que es glorificar a Cristo, y se transforma en una contienda por ser el mejor o no dejarse superar por los otros. Perversa contienda en medio del pueblo de Dios. Cuando la palabra aquí nos invita a estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ver que al contrario de la envidia de algunos miembros sí tendrán nobleza. Un espíritu noble, hermanos, para terminar, un espíritu noble en el pueblo de Dios es aquel que se goza o aquella que se goza cuando un hermano crece, cuando es prosperado, cuando es usado, cuando es capacitado. Normalmente el anciano, el pastor también se goza cuando hay crecimiento en dones, en el ejercicio, en la capacidad de los hermanos. Ese es un espíritu noble. Yo traté de buscar en el diccionario un antónimo de envidia. Cuesta mucho encontrar uno. La única palabra que encontré y que es escasa, porque la envidia está en todos los corazones, es la palabra nobleza. El noble, hermano, me compré un auto nuevo. Qué bueno, hermano. Adquirí una casa, el Señor me proveyó una casa. Me gozo contigo, de corazón. Hermano, Dios está usando su palabra y fuimos y tantas personas nos gozamos. Ese es un espíritu, ¿no? El espíritu envidioso es aquel que se amarga, se descontenta, o por último se queda callado frente al progreso de otros. Envidia, amargura, descontento, orgullo, vanidad, hasta soberbia. Podemos desprender de este capítulo 12 tan lleno de instrucción. No lo dice abiertamente Pablo, pero nosotros nos estamos desprendiendo. Hermanos, todo eso debe quedar fuera. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Funcionar como tal para bendición del pueblo de Dios. Quiera el Señor, entonces mañana eh, vamos a ver directamente para los que quieran venir mañana al ministerio, por lo menos 26, ojalá nos alcance el tiempo, 26 verdades relevantes que podemos desprender de la verdad del cuerpo y de las cuales somos responsables de llevar a cabo al entender estas verdades que el Señor nos ha puesto en su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias en esta tarde a considerar tu palabra, el tiempo que tú nos has concedido, especialmente este día lunes. Gracias, Padre, por aquellos que han procurado, han dispuesto su tiempo, han hecho un esfuerzo para venir a escuchar tu palabra. No para escuchar un hombre, sino que tu palabra nos exhorta, que es de tanta importancia en medio de tu pueblo. Gracias por esta verdad del cuerpo. Rogamos que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestro entendimiento, podamos comprenderla, podamos tomarla para nosotros mismos y podamos, Padre, funcionar como es deseable delante de ti, para bendición de tu pueblo y bendición de aquellos que son testigos, que escuchan, que pueden contemplar el testimonio de tu pueblo en medio de esta ciudad. Gracias, Padre. Quedamos en tu presencia, quedamos bajo tus cuidados. Guárdanos al regreso a los hogares, en los lugares donde estemos, Padre, bajo tu protección, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.